Qué delantero tan prometedor es Carlos Espí, que ha sido clave en el resurgir del Levante de Luis Castro, con un dato, Sara Carmona, muy buenas, que solo mejoran 4 jugadores en toda la competición y además juegan en Madrid o Barça. Impresionante. Ese Cuidado. ranking que vais a ver dentro de un rato, yo creo que no lo esperaba absolutamente nadie, pero lo bonito de este programa y lo bonito de Beyond Stats es que siempre con métricas avanzadas e incluso métricas analizadas con respecto a lo que el jugador está en el terreno de juego, podemos ver un rendimiento absolutamente realista. Y también en este tipo de análisis vamos a analizar a su equipo, al Levante, porque Empecemos por el colectivo. Eso es, tiene un dato colectivo el Levante que es espectacular. Siempre lo decimos, Robert, hay equipos que no tienen demasiado la posesión y por ello no son equipos que ataquen demasiado, que acumulen muchos remates, que sean demasiado goleadores. Pero si tenemos en cuenta realmente su posesión, ¿qué pasa con ellos? Pues confirmamos, Robert, atención, Muy bueno esto. que el Levante es top 2 de la Liga en productividad ofensiva. Y esto quiere decir remates por minutos reales de posesión. Es decir, vale que no sea un equipo que amase muchas posesiones para atacar, pero cuando tiene el balón, juego directo, último tercio y a crear oportunidades. Lo tienen claro, Sara. Al final no es un equipo, como dices, que maree el balón, por decirlo llanamente, pero al final tiene muy claro los caminos al gol. Ahí, evidentemente, Carlos Espí, veremos con otro dato, que es un jugador capital. Y creo que es una de las cosas que ha mejorado, ¿no? Porque el Levante empezó la temporada con Calero siendo un equipo también defensivo, pero que le costaba producir remates. Sin embargo, con Luis Castro, creo que introduciendo perfiles de más talento, arriba, apostando por jugadores de más calidad, ha acabado top 2 en este ranking, que demuestra que tiene las cosas claras de cómo llegar a gol. Lo has dicho además de una forma clara. Al principio se generaba en centro campo, pero el balón no acababa de romper esa última línea. La conducción tampoco hacía que llegase este tipo de acciones. Pero yo creo que dando la mano a acciones de balón parado y de juego directo, las cosas han empezado a cambiar. Y es que, bueno, el idilio del Levante con el córner es tremendo, sí. Pero te confirmo que es el segundo equipo que más goles anota por partido tras saque de esquina. Muy bueno. Es tremendo. Es que 1 de cada 4 partidos llega un gol de córner, ¿vale? Sí, claro. Que este dato, para un equipo que pelea por la salvación, imagínate lo que puede suponer una salvación. Te da la vida al final. Y ahí, como siempre decimos, tienes que tener buenos lanzadores. Carlos a veces es un muy buen lanzador, Pablo Martínez o Sagasti, pero también buenos rematadores. Moreno, claro. Dela es un central con mucho gol, por supuesto. Dela espectacular los datos Eta que Young, al final tiene mimbres y le ha sacado partido. Y como tú dices, al final, un equipo que lucha por abajo, tener esa capacidad para conseguir facturar vía balón parado, y en este caso vía córner, es que es fundamental. Es que es la diferencia entre quedarte, la ¿no? permanencia y un descenso. Totalmente de acuerdo. Porque este tipo de acciones, ¿cuánto se paga en las últimas fechas de la temporada por un gol de este tipo? Yo creo que el mejor ejemplo lo podemos ver, además, súper reciente. A mí me parece excepcional el córner. Y luego cómo está pintada la trayectoria, porque la parábola se ve perfecta con la edición que han hecho nuestros compañeros y se ve aquí un tanto que primero es merecido. Sí que creo que la defensa sí, puede estar un poquito más área pequeña, ¿verdad? Hay mucha acumulación de jugadores, pero se dejan 2 marcas absolutamente liberadas, cosa que creo que yo no sé le si penaliza a Mallorca, está claro. Absolutamente. Luego veremos también en el siguiente gol que vamos a mostrar con Carlos Espí que también hay una falta clara en esa previsión de la presión rival que estaba siendo abrumadora. Entonces, bueno, es curioso ver cómo equipos de este tipo empiezan a encontrar un patrón que se repite, reincide y aún así se lo sigue poniendo tan complicado al equipo rival, porque yo estoy convencida de que el equipo rival esto lo tiene más que claro, pero llega un córner y te lo hace. ¿No? Entonces, y que después al final llega este partido que es una final y tú ya has intuido también lo que veremos después, claro. Dices, es que al final la clave es no tener errores. Totalmente. Es defender bien el balón parado, no conceder y no regalar. Y al final eso el Levante lo ha hecho muy bien. Es que hay que decir que Luis Castro seguramente es uno de los entrenadores que más ha mejorado a su equipo con respecto a cómo lo cogió. El cambio es impresionante. Sí. En tendencia, el juego directo ha sido mucho más marcado, en datos además es la temporada que y ahí tienes un dato, Sara, interesante sobre el juego directo. Es una locura. Hemos hablado de los córner, balón parado, pero el pase largo ha sido esencial, pero es que no vamos a daros solo los pases largos, que eran muy altos y muy Queremos buenos. La distancia. Distancia media de pase por partido. En este dato es top 2 la Liga tras el Getafe, que es el dueño y señor del juego directo efectivo de esta competición. Es el paradigma, ¿no?, de esa clase de juego. Totalmente, y se queda en un dato muy cercano, es decir, si vamos sumando y acumulando esos metros de pase efectivo que va dando el equipo, es el segundo mejor. Y me gusta ver este ranking porque al final siempre asociamos, y es normal, y creo que es bueno, el hecho de en España tenemos una idiosincrasia más de juego en corto, de relacionarnos, y que dure mucho, que al final es nuestra identidad. Pero ojo, porque aquí está Getafe, Levante y Rayo liderando, que son equipos ofensivos, es decir, que el hecho de que juegues el largo no significa que no seas ofensivo. Y simplemente también canalizas de otra manera. Y también que hay algo que es súper bonito de este tipo de equipos, que son muy bonitos de ver.
que estamos acostumbrados a solo disfrutar del tiki-taka. No, es que tú te pones a ver un partido de Levante, te pones a ver un partido de Getafe y a día de hoy esas intensidades te dejan pegada a la pantalla o si estás en el estadio, te hacen disfrutar del juego porque las acciones de peligro llegan muy rápido y con poquitos pases, que eso también es bastante bonito. Te quería enseñar, Robert, una infografía. Era muy difícil enseñaros todos los centros del Levante porque eran muchos y además muchos exitosos y bonitos. Entonces he ido metiendo filtros para que veáis hasta qué punto hilan fino, Robert, ¿vale? Y son centros exitosos, ¿vale? Tanto de córner como en juego dinámico, en los que la siguiente jugada ha sido exitosa. Es decir, no solo tienen que ejecutarse y cómo se ejecutan, sino que si después ocurre algo, tiene que ser exitoso. Si es un remate, tiene que ser un remate que realmente, aunque se vaya fuera, se ha ejecutado de forma completa. Si es un siguiente pase, ha sido exitoso. Y aquí ves todos este tipo de acciones, Robert. Y además me parece muy interesante, Sara, porque es verdad que el Levante, los extremos han sido muchas veces jugadores de tendencia interior, pero los laterales sí que han tenido tendencia más marcada de coger el carril y Toljan ha estado mucho más, productivo y ha jugado más. Totalmente. Por eso el lado derecho vemos que tiene un poquito más de caudal incluso que el izquierdo. Y además se ve bastante claro, con más profundidad, un poquito más esa lejanía de los centros. Sí. Y hay que decir algo, cuando yo me he puesto a analizar la plantilla, obviamente pues quieres hablar de Carlos Espí porque sabes que es un jugador que te va a dar mucho, pero el análisis de los laterales que tú has mencionado en el Levante era tremendo. Son los jugadores que más intervienen en el juego, tanto en ofensivo como en defensivo. Diría que en equilibrio y sumativo, los laterales más profundos de la competición, con una presencia tremenda en intercepción de balón, pero también en pase que filtra. Con lo cual yo creo que es un equipo muy marcado. Ese tema de los laterales sí que lo han ido manteniendo a lo largo de la temporada, lo que sí que luego ha mejorado es la efectividad del pase, pero es tremendo. Para completar y también ver esa supremacía de banda derecha, Robert, aquí vemos todas las asistencias de gol. Clarísimo aquí lo de la derecha, ¿eh? Es impresionante, es que además todo. Es una tendencia marcadísima. Toljan, el lateral derecho, el alemán, se lesiona el día de Mallorca. Es que al final también para poner en contexto que este equipo ha tenido que superar muchas adversidades. Se me viene, por ejemplo, Eta Young cuando mejor estaba, se te va a Copa África. Ahí surge Carlos Espí, Iván Romero. Es que al final es un equipo que ha lidiado con muchas dificultades y que las ha superado. Es tremendamente meritorio. Aquí diría mucho con el Levante eso de todo pasa por algo, ¿no? Porque cuando se te va Eta Young dices, ostras, a ver qué. Y bueno, y de repente hace resurgir a un jugador que probablemente te haya dado una parte importante de la permanencia 100%. Con la acumulación de sus últimos partidos, pero con el robo que vamos a ver después es tremendo. Y luego, bueno, he querido mostrar los goles, sobre todo para que la gente vea que es el típico equipo de juego directo que no le da miedo tirar desde fuera del área. Hacía tiempo que no veíamos tantísimos goles acumulados fuera del área y luego si te fijas, ese abanico que solemos tener siempre en área pequeña tampoco es muy abrumador, es decir, ese abanico está bastante alejado, cerca de los 11, 12, 13 metros de distancia de la portería, patrón marcado, patrón que también viene súper supeditado por esas asistencias que llegan atrás y una banda derecha potente que a veces es imparable, como imparable es el jugador que vamos a analizar ahora luego. Y el dato que hemos preparado, insisto, solo 4 jugadores le mejoran la media de goles, Sara, por partido a Carlos Espí. Es tremendo. Tú empiezas a decir, yo creo que vamos a cualquier estadio, hasta en el estadio del Levante, y vamos preguntando este ranking y que nos digan nombres. Y yo creo que los 4 primeros salen. Sí, por supuesto. Quizá. Sí. Te puede entrar un Borja Iglesias, que le vemos cerquita. Pero un Mbappé te va a salir, un Rafinha te va a salir, un Ferran, por supuesto, que te va a salir. También. Y más si nos han visto estas secciones. Exactamente, el último. Un Lewandowski, la gente podía dudar, aunque si haces el dato por partido, sabes que lo poco que ha jugado, sabes o lo que ha jugado, sabes que ha materializado. Y ahí está Carlos Espí con datos muy cercanos a Lewandowski o a Ferran, realmente. Cerca. Es que es tremendo porque cuando hablamos lo decimos. Cuando ya hilas fino para ganar una liga, todo esto puede significar el título. Pero cuando hilas fino para la permanencia o el descenso, este dato te da literalmente la salvación. Sí, es así. Al final hay que decir, como ya hemos adelantado, que es un jugador que empezó no siendo titular, porque apostó por Eta Young Calero y le salió bien. Y es que hay que ser honesto. era evidente en ese momento que era el jugador que Pero cuando llega Luis Castro, es verdad que Eta Young estaba en Copa África, le pone, y creo que en Sevilla ese día hace 2 goles ya en el Pizjuán, y ya se nota que él empieza a coger confianza. Totalmente. El equipo empieza a entender que es un jugador que le va a aportar, y ha acabado como ha acabado. Y aquí hay otros 2 datos que dentro del colectivo que es una broma. Te das cuenta de la importancia. De su equipo es el máximo goleador, pero si nos vamos al remate bien orientado, el remate que va a porta, el remate que sí que supone una ocasión manifiesta de gol, es el mejor de su equipo, con bastante diferencia. Volvemos a incidir, casi un remate y medio de alto impacto por partido en un equipo como este puede dar la vida, pero luego había muchos datos ofensivos con Carlos Espí, evidentemente, que podía dar. Pero hay un dato que me volvía loca, que es el duelo aéreo exitoso.
3 veces por partido recibe un valor en disputa aérea, lo baja y hace que el equipo siga manteniendo la posesión. En un equipo de juego directo, Robert. Lo que hemos visto antes. Claro, bien que hilado. estamos viendo que tiran balón largo, que lo habitual es el típico, como decíamos de pequeños, balón a la olla, ¿no? Y luego que se pierde, que se busca la segunda jugada. Pero es que con Carlos Speed tienes la doble vertiente, el sacar ese último impacto y luego encima que te baje un balón que puede suponer un peligro acumulado. Es un jugador muy completo, pero quiero que veamos el vídeo lo primero. Sí, porque además de todo esto, también es en fase defensiva es un jugador importante. Pero a mí lo que me alucina es... Porque el partido aquí, Sara, estaba realmente 0-0. Yo creo que estaba un poquito mejor en Mallorca incluso. Y mira con qué fe la persigue. Pero es que yo creo que aquí hay una cuestión también muy de entrenador. De decir, ve, que en una de 20 te la llevas. Pues esa una de 20 puede suponer lo que acabamos de ver. A veces en equipos, en circunstancias como estas, da pena ver ese tipo de errores, porque es un error de no tener, creo que esa intensidad implementada en esos primeros instantes. Pero que esto pasa mucho en una jornada entera en la liga, viendo muchos partidos. Esto ocurre mucho, con lo cual si eres entrenador no puedes dejar ni mínimamente. Pero ojo, mira en qué altura de la temporada estamos. Este tipo de altas intensidades desde el principio pueden pasar factura. Lo han implementado, les ha salido muy bien y yo creo que más que merecido ese gol. Cuando sacamos un mapa de calor de nuestros jugadores de ataque en la liga, está habitualmente muy contrastado, en zonas súper marcadas, Robert, pero en zona de último tercio. Pero mira este mapa de calor de Carlos Speed. Es que es una barbaridad. Ayuda en todas las zonas del terreno de juego. Totalmente. Incluso, fíjate, lo que hemos hablado previamente de grabar, en área propia, ¿eh? Claro, es un jugador que te ayuda a descolgar, a defender el balón parado, a descolgar esa clase de balones, que también es un jugador que con esa corpulencia te tiene que ayudar a defender el balón parado. Lo ha conseguido. A defender el balón parado. Es que tú lo has dicho, es que cuando hablamos del duelo aéreo ganado, nos hemos centrado en cómo baja el balón cuando el portero, incluso su lateral, le manda un balón largo. Pero es que ayuda en el balón que parado del rival es un espectáculo. Totalmente. Y luego, esa presión con la que Carlos Speed consigue el gol no es casualidad. No es casualidad, es decir, es un jugador que ha vivido toda la temporada presionando. Y las presiones aquí vemos que algunas son cortitas, otras muchas largas, y aquí vemos todas las presiones exitosas con las que al menos ha tenido disputa de balón y finalmente lo ha podido recuperar. Ahí estamos, una de esas que está en la frontal del área derecha es el gol. Al final, Sara, te das cuenta que la constante ha sido presionar y tú no sabes cuándo la vida te va a regalar ese balón que vas a ganar y que puede ser la permanencia. Y tú peleas con esa, imaginando, es que alguna voy a robar y voy a marcar la diferencia para el equipo. Y esa carrera fue. Y tu afición, además, tú puedes marcar un buen gol, pero cuando encima tu afición ve que te acabas de pegar un sprint a más de 28 kilómetros por hora para intentarlo, pues la afición se vuelve loca y si encima marcas ese gol, pues imagínate. A mí lo que más me gusta de todo esto, aparte del sacrificio que se ve claramente en este jugador, las zonas del campo. Es que le ha dado igual. Y la ayuda a sus compañeros siempre ha estado ahí. Esto a veces tiene ese peligro que es separar mucho las líneas, esa presión que luego te deja perdido para esa transición defensiva, pero también con su intensidad ha recuperado zona, yo creo que de una forma muy clara. Y luego lo importante, sus remates. Iba a poner al principio solo los goles, que eran 10, iba a poner luego solo sus remates a puerta, pero no, he querido poner todo porque si te fijas, hay un punto cercano a la zona de penalti del que nacen yo creo que el 70% de todos los remates que ha tenido. Encima es que es un jugador, como vemos mucho de sistemas reincidentes en equipos, que busca muchas veces el mismo tipo de pase y mira desde al final es su zona, es un delantero que puede ser versátil, pero es un delantero de área, es un delantero clásico, es un delantero que por su corpulencia, por su capacidad de salto, por su capacidad de ganarse espacio, va a ser un delantero de área y se demuestra en este gráfico. Yo creo que durante esta temporada Carlos Speed ha demostrado demasiadas cosas para que no se quede como una anécdota, como un gran jugador, pero ¿qué entrenador juegue a lo que juegue no quiere tener un jugador en su equipo tan sacrificado en ambas fases del juego y sobre todo que mezcle también su inteligencia posicional con el sacrificio físico? Así que yo creo que es un y vamos a ver, porque yo creo que quizás se va a quedar algo corto por el tiempo, no por sus prestaciones, pero ojo el Mundial. Sí. Ojo, vamos a ver, porque hay un 9 ahí que puede ser Borja Iglesias, que también le veíamos ahí. Evidentemente tiene más experiencia y ya ha ido, pero si no es este será el siguiente. Es un jugador que tiene esa capacidad. Y lo importante, el Levante se ha puesto, Sara, de cara a la última jornada, en un punto que era prácticamente soñado, porque dependen completamente de sí mismos para quedarse en la máxima categoría. Si ganan en el Villamarín o empatan, no tendrán que mirar más resultados. Y a partir de ahí sí que hay una alternativa por la que pueden bajar, pero tiene que perder ellos, tiene que ganar el Girona al Elche,
tiene que o el que el Mallorca gane el Oviedo, o la más compleja, que el Girona gane, que el Mallorca no gane y que Osasuna pierda en Getafe. Es decir, puede pasar. A ver, hemos visto de todo, ¿eh? Puede pasar, y lo estamos hablando ahora que entre el Valladolid y el Depor mucho, porque es que evidentemente estamos ya con las calculadoras todos en el fútbol español, pero ya le hubiera gustado, cualquiera te hubiera firmado este escenario. Totalmente. Y también incluso en el Alter Mallorca, así que, y parte de ello ha sido y hace muy poquito, además, hace 5 o 6 jornadas, 4. Es que son 3 victorias consecutivas cuando más se aprieta el zapato. Cuando no se esperaban. Exactamente. Porque sabías que había equipos jugándose la vida como tú, o sea que... Muy meritorio este resurgir del Levante de Luis Castro, que depende de sí mismo para quedarse en la permanencia, con una versión de Carlos Espí estelar. Nosotros volvemos la próxima semana, el miércoles, con el cierre de la temporada. Eso de la es. Con los y mejores datos de la temporada. Efectivamente, un gran repaso de lo que ha sido esta temporada 25-26. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta otra. Adiós. Chao.